La revuelta de los comuneros, el primer levantamiento nacional de España. La revuelta de los comuneros fue un movimiento político y social que se produjo en Castilla entre 1520 y 1521 y que supuso el primer levantamiento nacional de España. La revuelta de los comuneros fue protagonizada por las ciudades y las clases populares de Castilla que se rebelaron contra el rey Carlos I y su política imperialista, centralista y fiscal. La revuelta de los comuneros significó una defensa de los fueros, los privilegios y la autonomía de Castilla y una reivindicación de la participación, la representación y la reforma de las instituciones castellanas. La revuelta de los comuneros tuvo unas causas políticas, económicas y sociales que se fueron acumulando y agravando desde la llegada al trono de Carlos I en 1516 y que provocaron el descontento y la oposición de las ciudades y las clases populares de Castilla. Algunas de las causas más importantes fueron las siguientes: la política imperialista de Carlos I, que se centró en sus intereses y ambiciones personales, como la elección como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico en 1519 y que descuidó y perjudicó a sus reinos hispánicos, especialmente a Castilla, que tuvo que soportar el peso de las guerras y los conflictos que mantuvo Carlos I con Francia, el papado y los protestantes. También la política centralista de Carlos I, que impuso su autoridad y su voluntad sobre las instituciones y las leyes castellanas y que redujo y limitó el papel y la influencia de las Cortes, el Consejo Real, los nobles y los clérigos castellanos, que habían tenido un gran protagonismo y una gran autonomía durante el reinado de los reyes católicos. Asimismo, la política fiscal de Carlos I, que aumentó y creó nuevos impuestos y tributos como las alcabalas, los millones, los servicios y los donativos que recaían sobre las ciudades y las clases populares de Castilla y que afectaban a su economía y a su bienestar. Además, Carlos I destinó gran parte de los recursos y las riquezas de Castilla a financiar sus proyectos y sus campañas imperiales y a pagar a sus consejeros y a sus soldados extranjeros que eran vistos con recelo y con rechazo por los castellanos. Y por último, por la situación económica y social de Castilla, que era de crisis y de decadencia debido a los factores como el aumento de la población, la escasez de alimentos, la inflación, el endeudamiento, la pobreza, el paro, la desigualdad, la corrupción, la injusticia y la represión. Estos factores generaron un clima de malestar y de protesta entre las ciudades y las clases populares de Castilla, que se sentían explotadas y marginadas por el rey y por los poderosos. La revuelta de los comuneros se inició en abril de 1520, cuando las ciudades de Toledo, Segovia, Salamanca y otras se sublevaron contra el rey Carlos I y formaron una alianza llamada la Santa Junta, que se reunió en Ávila y que nombró como líderes a Juan de Padilla, Juan Bravo y Francisco Maldonado. La revuelta de los comuneros se extendió por gran parte de Castilla y contó con el apoyo de numerosos sectores sociales como los artesanos, los comerciantes, los campesinos, los estudiantes, los clérigos y algunos nobles. La revuelta de los comuneros se enfrentó al rey Carlos I, que contó con el respaldo de ciudades como Burgos, Valladolid, Sevilla y otras, y con el apoyo de la nobleza, el ejército y la iglesia. La revuelta de los comuneros se desarrolló en 3 fases. La primera fase fue de abril a junio de 1520 y fue la más favorable y exitosa para los comuneros, que lograron tomar el control de varias ciudades y fortalezas como Madrid, Segovia, Toledo y Tordesillas, y que obligaron al rey Carlos I a aceptar algunas de sus demandas, como la convocatoria de las Cortes de Santiago y Coruña y la destitución de algunos de sus consejeros y funcionarios extranjeros. La segunda fase tuvo lugar entre julio y diciembre de 1520 y fue la más crítica y conflictiva para los comuneros, que sufrieron varios reveses y derrotas, como la salida del rey Carlos I hacia Alemania, la ruptura de la Santa Junta, la pérdida de Madrid y de Tordesillas y la rebelión de los comuneros de Toledo contra el arzobispo Cisneros. Además, los comuneros se dividieron entre los moderados, que buscaban una negociación y una reconciliación con el rey, y los radicales, que proclamaron la República y la independencia de Castilla. La tercera fase fue entre enero y abril de 1521 y fue la más decisiva y dramática para los comuneros, que se enfrentaron a la ofensiva final y aplastante del rey Carlos I, que envió a su ejército comandado por el condestable de Castilla, Íñigo de Velasco, y por el almirante de Castilla, Fadrique Enríquez, a sofocar la revuelta. Los comuneros fueron derrotados y ejecutados en la batalla de Villalar el 23 de abril de 1521, que supuso el fin de la revuelta y el triunfo del absolutismo monárquico. La revuelta de los comuneros tuvo unas consecuencias negativas y dramáticas para los comuneros y para Castilla y por ende para España, que se vieron sometidos y castigados por el rey Carlos I y por sus partidarios. Algunas de estas consecuencias más importantes fueron la represión y la venganza del rey Carlos I, que ordenó la ejecución de los líderes y de los participantes de la revuelta, como Juan de Padilla, Juan Bravo, Francisco Maldonado, María Pacheco, esposa de Juan de Padilla, que tuvo finalmente que exiliarse a Portugal, y otros tantos, y que confiscó y distribuyó sus
sus bienes y sus propiedades. El rey Carlos I también prohibió y persiguió cualquier manifestación o recuerdo de la revuelta y trató de borrar y de ocultar su memoria y su historia. También la pérdida de poder y de autonomía de las ciudades y de las Cortes de Castilla, que vieron reducidos y limitados sus fueros, sus privilegios y su representación, y que quedaron subordinados y sometidos a la voluntad y al control del rey Carlos I y de sus funcionarios y consejeros. Las ciudades y las Cortes de Castilla perdieron su papel y su influencia en la política y en la sociedad castellana y se convirtieron en meros instrumentos y cómplices del absolutismo monárquico. También la decadencia y el atraso de la economía y de la cultura de Castilla, que sufrieron las consecuencias de la guerra, de la explotación, de la inmigración y de la marginación, y que entraron en un periodo de crisis y de estancamiento. La economía y la cultura de Castilla se vieron superadas y eclipsadas por las de otros reinos y regiones de España como Aragón, Cataluña, Valencia y Andalucía, que se beneficiaron y se enriquecieron con el comercio y la colonización de América. La revuelta de los comuneros tuvo un significado positivo y trascendente para la historia y la identidad de Castilla y de España, que se ha reconocido y se ha reivindicado a lo largo de los siglos. Algunos de los significados más importantes fueron, por ejemplo, el que esta revuelta sea considerada el primer levantamiento nacional de España, que expresó y defendió los valores y los ideales de la libertad, la justicia y la soberanía, y que se opuso y resistió al despotismo, a la opresión y a la tiranía. La revuelta de los comuneros fue una manifestación y una anticipación de la democracia, del constitucionalismo y del federalismo, y fue una inspiración y una referencia para otros movimientos y actores políticos y sociales que lucharon y luchan por estos principios y derechos. También fue símbolo y mito de Castilla y de España, que reflejó y proyectó la identidad y la personalidad de un pueblo y de una nación que se caracterizaban por su carácter, su dignidad y su rebeldía, y que se enfrentan y se sobreponen a las adversidades y a los desafíos. La revuelta de los comuneros fue una fuente y una expresión de la cultura y del arte en Castilla y en España, que se plasmaron y se difundieron en obras de literatura, pintura, música, cine y televisión, como el romance Padilla, Bravo y Maldonado del siglo XVI, el cuadro de los comuneros de Castilla de 1860 de Antonio Gisbert, la ópera La Revoltosa de 1897 de Ruperto Chapí, la película La Espada Negra de 1976 de Francisco Rovira Veleta y la serie de televisión La Peste de 2018 de Alberto Rodríguez. La revuelta de los comuneros, pues, marcó y cambió la historia y la sociedad de Castilla y de España. Esta fracasó por la superioridad militar y diplomática del rey Carlos I, pero también por la división y la traición de los propios comuneros. No obstante, fue un episodio histórico y una referencia simbólica que ha influido y ha inspirado a diversos movimientos y actores políticos, sociales y culturales.